La confianza es algo extraño. No se construye con palabras grandes ni con promesas repetidas, sino con pequeños gestos diarios que, sin darnos cuenta, se van acumulando en el corazón. Y cuando se rompe, no se rompe de golpe. Se quiebra en silencio, dejando un eco que duele durante años. Esta historia comienza en un pueblo donde todos se conocían, donde las puertas se cerraban más por costumbre que por miedo, y donde dos hermanos crecieron creyendo que nada podría separarlos. El mayor se llamaba Mateo. Era un hombre reservado, de mirada tranquila y manos marcadas por el trabajo constante. Desde joven había aprendido a cargar responsabilidades que no siempre le correspondían. El menor Iván, en cambio, era carismático, impulsivo, siempre rodeado de palabras fáciles y sonrisas rápidas. Donde Mateo veía riesgos, Iván veía oportunidades. Donde uno era prudente, el otro era audaz. De niños fueron inseparables. Compartieron el mismo cuarto, los mismos juegos, las mismas pérdidas. Cuando su padre murió repentinamente, fue Mateo quien dejó sus estudios para trabajar y ayudar a su madre. Iván aún era joven y creció viendo a su hermano como una figura fuerte, casi invencible, alguien que siempre estaría ahí para resolver lo que él no podía. Con el tiempo la vida siguió su curso. Mateo abrió un pequeño negocio que, gracias a su constancia, comenzó a prosperar lentamente. No se hizo rico, pero logró estabilidad. Iván, en cambio, saltaba de proyecto en proyecto, siempre convencido de que el siguiente sería el definitivo. Nunca lo era. Aún así, Mateo jamás le cerró la puerta. Le prestó dinero, lo recomendó con conocidos, lo defendió cuando otros dudaban. No lo hacía por obligación, sino por algo más profundo. Creía en su hermano. O quizá necesitaba creer. La última confianza no se entregó de golpe. Se fue construyendo poco a poco, como una casa levantada sobre recuerdos compartidos y silencios asumidos. Hasta que un día Iván llegó con una propuesta distinta. Habló de una oportunidad grande, algo que podía cambiarlo todo. Un negocio que requería inversión, contactos, respaldo. Iván no tenía nada de eso, excepto a Mateo. Le habló con entusiasmo, con esa pasión que siempre había sido su mayor arma. Prometió resultados, prometió crecimiento, prometió que esta vez sería diferente. Mateo escuchó en silencio. Algo dentro de él se resistía, pero otra parte, más antigua, más frágil, recordaba al niño que dormía a su lado, al hermano que había jurado proteger. No dijo que sí de inmediato, tampoco dijo que no. Esa noche no durmió. Pensó en el dinero, en el riesgo, en todo lo que podía perder, pero, sobre todo, pensó en lo que significaría negarse. ¿Sería abandonar a su hermano o protegerlo de sí mismo? Al amanecer tomó una decisión que marcaría sus vidas para siempre. No solo le dio el dinero, le entregó algo más valioso, acceso total al negocio. Confió en él como nunca antes había confiado en nadie. No hubo contratos firmados ni testigos, solo una frase sencilla, dicha con voz cansada pero sincera. Confío en ti, no me falles. Iván sonrió, lo abrazó, le agradeció, juró que no lo decepcionaría. Y durante un tiempo, todo pareció ir bien. El negocio comenzó a moverse, el dinero entraba y salía, y Mateo, ocupado con otras responsabilidades, dejó que su hermano se encargara de muchos detalles. No preguntaba demasiado. Confiar también es soltar, pensaba. Pero la traición no siempre llega con ruido. A veces llega envuelta en excusas pequeñas, en retrasos sin importancia, en respuestas evasivas. Mateo empezó a notar detalles, cuentas que no cuadraban, decisiones que no entendía, llamadas que Iván ya no respondía con la misma rapidez. Cada duda era rápidamente silenciada por un recuerdo, por un «es mi hermano», por un «no podría hacerme eso». Hasta el día en que la verdad dejó de esconderse. Mateo recibió una visita inesperada. Un proveedor reclamaba pagos atrasados, luego otro, después una carta. Finalmente el golpe final. El negocio estaba al borde del colapso y gran parte del dinero había desaparecido. Desesperado buscó a Iván.
Llamó una y otra vez, fue a su casa. Preguntó a conocidos, nadie sabía nada con certeza, solo rumores, solo silencios incómodos. Esa noche, sentado solo en el lugar que había construido con años de esfuerzo, Mateo entendió algo que jamás quiso aceptar. La persona en la que más confió, la única a la que le entregó todo sin pedir nada a cambio, había cruzado una línea que no tenía regreso. Y lo más doloroso no era el dinero perdido, era la certeza de que la última confianza había sido traicionada. El silencio que dejó Iván no fue inmediato ni absoluto. Al principio, Mateo se negó a aceptar la magnitud de lo ocurrido. Se dijo a sí mismo que debía haber una explicación, un error, una confusión que pronto se aclararía, porque cuando la traición viene de un extraño duele, pero cuando viene de un hermano, la mente se resiste a creerlo. Durante días Mateo revisó documentos, habló con contadores, llamó a bancos. Cada respuesta confirmaba lo mismo: transferencias sin respaldo, decisiones tomadas sin autorización, dinero que salió y nunca volvió. No había firmas falsificadas ni engaños legales complejos. Todo se había hecho con la confianza como llave, la suya. Mientras tanto, Iván estaba lejos del pueblo. No huyendo del todo, pero tampoco dispuesto a enfrentar. Se alojaba en una ciudad donde nadie conocía su historia, donde podía caminar sin que nadie lo mirara con decepción. Y aunque intentaba convencerse de que había hecho lo necesario para salvarse, el peso de lo que había hecho no lo dejaba respirar tranquilo. Iván nunca se despertó una mañana pensando, hoy voy a traicionar a mi hermano. La traición no nació grande, nació pequeña, casi insignificante. Una decisión aquí, una omisión allá. Primero fue usar dinero solo por un tiempo. Luego, justificar gastos personales como inversiones futuras. Después, ocultar información para evitar discusiones incómodas. Cada paso parecía lógico, hasta que ya no hubo marcha atrás. En su mente, Iván se repetía que Mateo siempre había tenido más estabilidad, más respeto, más control. Se decía que solo estaba tomando lo que la vida nunca le dio. Y esas mentiras, repetidas suficientes veces, comenzaron a sonar como verdades. Pero por las noches, cuando el ruido de la ciudad se apagaba, aparecía la imagen que no podía borrar, el rostro de su hermano diciéndole, «Confío en ti». Esa frase lo perseguía más que cualquier deuda. Mateo, en cambio, vivía una lucha distinta. No solo enfrentaba la ruina económica, sino algo más profundo, la ruptura de su identidad. Siempre se había visto como el hermano fuerte, el que sostenía, el que protegía. Ahora se sentía ingenuo, expuesto, vacío. Le dolía reconocer que había confiado más en el vínculo que en los hechos. Hubo momentos en que quiso odiar a Iván, gritarle, denunciarlo, buscar justicia inmediata, pero cada vez que ese impulso crecía, algo lo detenía. No era debilidad, era duelo, porque antes de perder dinero había perdido a su hermano. Los vecinos comenzaron a murmurar. Algunos tomaron partido, otros se alejaron por incomodidad. El pueblo, que antes parecía pequeño y familiar, se volvió un espacio lleno de miradas silenciosas. Mateo aprendió lo que significa cargar una herida invisible. Nadie la ve, pero duele a cada paso. Una tarde, revisando viejas cosas, encontró una fotografía de su infancia. Él y Iván sentados en el suelo compartiendo un pan partido en dos. Recordó las promesas hechas sin palabras, la lealtad que parecía eterna. Y por primera vez desde que todo ocurrió, lloró. No por lo perdido, sino por lo que ya no volvería a ser. Iván, lejos de allí, también comenzó a derrumbarse. El dinero no le trajo paz. La libertad que creyó ganar se transformó en una jaula de culpa. Evitaba llamadas desconocidas, temía cada notificación, y aunque nadie lo perseguía aún, sabía que el verdadero juicio no venía de afuera. Una noche, al mirarse al espejo, ya no reconoció al hombre que veía. No era el emprendedor audaz ni el hermano menor protegido. Era alguien que había cruzado un límite irreversible y por primera vez
Se preguntó si el precio de su decisión no había sido demasiado alto. El destino de ambos parecía avanzar en direcciones opuestas, pero unidos por un mismo hilo invisible, una confianza rota que aún exigía respuesta. Y lo que ninguno de los dos sabía es que el momento más duro aún no había llegado. El tiempo no sanó la herida, solo la hizo más silenciosa. Mateo siguió adelante porque no sabía hacer otra cosa. Se levantaba temprano, trabajaba el doble, reconstruía lo poco que había quedado en pie. Cada día era una prueba de resistencia. No hablaba de Iván, no preguntaba por él. Había aprendido que el silencio también podía ser una forma de protección. Pero la vida tiene una manera cruel de volver a poner frente a nosotros aquello que intentamos enterrar. Una mañana cualquiera, mientras Mateo atendía asuntos pendientes, recibió una notificación inesperada. Un movimiento bancario menor, casi insignificante, vinculado a una cuenta antigua que ya daba por perdida. El nombre asociado lo dejó inmóvil. Era Iván. No fue alivio, no fue rabia inmediata. Fue algo peor, una mezcla confusa de esperanza y miedo. Porque cuando una traición se reactiva, el corazón no sabe si desea una explicación o un final definitivo. Iván también había llegado a un límite. El dinero se agotaba. Las oportunidades desaparecían tan rápido como habían llegado. Y lo que más le pesaba no era la ruina material, sino la soledad. Había ganado independencia, pero perdido pertenencia. Entendió demasiado tarde que no todo lo que se rompe puede reemplazarse. Durante semanas escribió mensajes que nunca envió. Practicó disculpas frente al espejo que sonaban vacías, porque pedir perdón no es solo decir palabras correctas, es aceptar que quizás no te perdonen. Finalmente, tomó una decisión. No sabía si era valentía o desesperación, pero era necesaria. Volvió al pueblo. El regreso no fue heroico. Nadie lo esperaba con los brazos abiertos. Caminó por calles que antes le resultaban familiares y ahora parecían ajenas. Cada paso era un recordatorio de lo que había perdido. No solo un negocio, no solo dinero, sino un lugar al que pertenecer. Cuando llegó al sitio donde Mateo trabajaba, se detuvo. Dudó. Por un instante pensó en darse la vuelta, pero ya no podía seguir huyendo de sí mismo. Mateo lo vio antes de escucharlo. No fue sorpresa. De algún modo, había sabido que ese momento llegaría. Al levantar la mirada y encontrarse con Iván, no sintió ira inmediata. Sintió cansancio. Un cansancio profundo, antiguo. No se abrazaron, no se reprocharon de inmediato. El silencio entre ambos fue más pesado que cualquier grito. Iván fue el primero en hablar, no con discursos largos ni excusas elaboradas. Solo dijo lo que llevaba tiempo evitando. «Te fallé». Mateo lo miró largo rato. Había imaginado ese momento cientos de veces, pero ninguna preparación fue suficiente. Porque escuchar la traición admitida no repara la herida, la confirma. Iván continuó. Habló de miedo, de inseguridad, de cómo siempre se sintió a la sombra. Admitió que tomó decisiones egoístas, que se dejó llevar por la ambición y que cuando quiso detenerse ya era demasiado tarde. Mateo escuchó, no porque estuviera obligado, sino porque necesitaba entender. Pero entender no es lo mismo que justificar. «No fue el dinero», dijo finalmente. «Fue que tomaste lo único que no se devuelve igual». Iván bajó la mirada. Sabía que ninguna disculpa devolvería la confianza intacta. Sabía que algunas rupturas no se reparan, solo se aceptan. Pidió perdón, no esperando absolución, sino como último acto de honestidad. Mateo no respondió de inmediato. Miró el lugar que había reconstruido, las marcas de esfuerzo, los sacrificios silenciosos. Pensó en el hermano que fue, en el hombre que ahora tenía delante, y comprendió algo doloroso. Perdonar no siempre significa volver a confiar. «No sé si puedo darte lo que antes te di», dijo con voz firme, «pero tampoco quiero cargar odio toda la vida». Iván asintió. No pidió más, porque por primera vez entendía el peso real de sus actos. Se marchó sin promesas, sin acuerdos, sin certezas. Pero algo había cambiado. La verdad había sido dicha.
y aunque la herida seguía abierta, ya no sangraba en silencio. Después de aquel encuentro, la vida no cambió de inmediato para ninguno de los dos. No hubo reconciliación milagrosa ni soluciones rápidas. Solo quedó una verdad incómoda flotando entre ambos. Algunas decisiones no se borran, solo se integran a quienes somos. Iván se fue del pueblo al día siguiente, no porque lo echaran, sino porque entendió que quedarse no lo haría mejor persona. Necesitaba aprender a vivir con lo que había hecho sin esperar compasión. Consiguió trabajos simples, lejos de ambiciones grandes. Por primera vez, no buscaba atajos. Cada día era un recordatorio silencioso de que el verdadero castigo no siempre viene de afuera, sino de la conciencia. Hubo noches en las que pensó en volver a llamar a Mateo, en insistir, en intentar reparar algo más, pero comprendió que insistir también podía ser una forma de egoísmo. A veces, respetar el daño causado significa aceptar distancia. Mateo, por su parte, siguió reconstruyendo su vida con pasos lentos. No recuperó todo lo que perdió, pero ganó algo que antes no tenía: claridad. Aprendió que confiar no es un error, pero hacerlo sin límites puede serlo. Que amar a alguien no implica entregarle todo, y que protegerse no significa volverse frío. Durante mucho tiempo se preguntó si había hecho lo correcto, si debía haber cerrado la puerta por completo, si perdonar había sido una debilidad. Pero con los meses entendió algo esencial. El perdón no fue para Iván, fue para él mismo, para no vivir atado al rencor. Nunca volvieron a ser los mismos hermanos, y eso fue lo más honesto. La relación cambió de forma, no de valor. Ya no se sostenía sobre una confianza ciega, sino sobre una verdad aceptada. Un día, Mateo recibió una carta. No pedía nada, no prometía nada, solo agradecía. Iván le daba las gracias no por el dinero ni por el perdón, sino por haberle mostrado con dolor el límite que nunca debió cruzar. Mateo guardó la carta sin responder, no porque no le importara, sino porque había respuestas que ya no necesitaban palabras. Con el tiempo, entendió una lección que nunca olvidaría. La confianza es un regalo, no una obligación. La traición no siempre viene del odio, a veces viene del miedo. Y perdonar no significa volver a abrir la puerta, sino cerrar la herida sin perder la dignidad. Porque hay traiciones que rompen relaciones, pero también hay traiciones que enseñan a elegir mejor a quién darle el corazón. Y esa, aunque duela, es una forma silenciosa de crecer.